cada comunidad puede acceder a proyectos que les permitan sacarle el mayor provecho posible a sus tierras, logradas gracias a los subsidios individuales, pero también en comunidad. La idea es que, como ellos lo han hecho en llamados anteriores, los interesados puedan reunir sus antecedentes y postularlos en CONADI. Pueden adquirir equipamiento, tal y como ocurrió en la comunidad Pedro Antibil, que accedió a un tractor 0 kilómetros. Bueno, lo que más se produce acá es la papa, trigo, avena y crianza de animales. Ese es el fuerte de la comunidad. Trabajamos con bueyes, caballos, arrendamos de repente maquinaria para poder trabajar. Por eso el director nacional de la CONADI confirmó que solo hasta el viernes se pueden presentar los antecedentes exigidos en la Subdirección Nacional de la Corporación Indígena. A través de la Subdirección Sur de la CONADI se abre este concurso de apoyo predial, tanto para 20A como para 20B, en donde las comunidades pueden optar hasta un máximo de 40 millones de pesos. Cierra el día 3 de junio este concurso, así que a participar. Es parte de la política de este gobierno de ofrecer un apoyo predial productivo a las tierras que se restituyen a través de la CONADI. Se espera que con estos 490 millones de pesos que serán asignados, al menos unas 180 familias mapuches puedan acceder a financiamiento cuyo tope eleva a los 40 millones de pesos por cada proyecto presentado.